Un hombre rico embarazó a una mujer sin hogar, y todos se rieron de él, pero 5 años después todos se arrepintieron. David Carvalho, un hombre de mirada eternamente fría y distante, conducía su lujoso automóvil por las calles de la ciudad. Su vida giraba en torno a reuniones interminables, cenas suntuosas y contratos lucrativos. Poseía todo lo que uno puede desear: grandes propiedades, autos deportivos y viajes a lugares exóticos. Sin embargo, a pesar de que su nombre era sinónimo de logros, sentía un vacío que la riqueza no podía llenar. Esa noche, como muchos antes, se encontró solo detrás del volante, con la mente inundada de pensamientos inquietantes. El silencio del lujoso vehículo contrastaba marcadamente con el vibrante ruido de las bulliciosas calles del exterior. Se quedó mirando fijamente por las ventanas, hasta que algo le llamó la atención en la intersección de una avenida concurrida. Bajo un toldo, una mujer joven se acurrucaba, agarrando una manta hecha jirones para calentarse, con el cabello despeinado cayéndole sobre los hombros. Lo que lo cautivó fue su mirada, vacía, pero llena de una fuerza inexplicable. David se detuvo en el semáforo en rojo y la observó durante unos segundos. ¿Quién era? ¿Cómo podía alguien tan joven estar en esa situación? El coche que iba detrás de él tocó la bocina y lo devolvió a la realidad. Apretó el acelerador, pero la imagen de la mujer permaneció en su mente. En los días siguientes, esa figura permaneció como una sombra persistente, un recordatorio constante de la falta de propósito en su vida. Sin entender del todo por qué, David decidió volver a conducir por ese camino unos días después. Ella estaba allí, en el mismo lugar, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Esta vez, no se limitó a mirar, sino que aparcó a unos metros y caminó hacia ella. La mujer se dio cuenta de su llegada pero no mostró ninguna reacción. Permaneció acurrucada y lo observó con recelo en silencio. ¿Tienes hambre?, Zrenia preguntó David sin rodeos, sin saber cómo proceder. Ella lo miró a los ojos, con los ojos entrecerrados por haber visto demasiado en la vida, pero aún aferrada a alguna esperanza. «No necesito caridad», respondió ella, con la voz ronca por la falta de uso. David se agachó para mirarla a los ojos. «No es caridad, es solo comida». Ella dudó, pero su estómago gruñó lo suficientemente fuerte para que ambos lo oyeran. Sin decir una palabra más, él le entregó una bolsa con pan y fruta que había comprado en una panadería cercana. Ella aceptó la bolsa sin decir una palabra de agradecimiento, pero él notó el ligero temblor en sus manos cuando la abrió y comenzó a comer. David reconoció su hambre, pero ella aún así consumió la comida lentamente, como para saborear el momento, con los ojos siempre atentos, sin confianza total en él. «Mi nombre es David», dijo, tratando de romper el silencio. Ella lo miró brevemente, como si estuviera sopesando si responder o no. «Clara», respondió lacónicamente antes de volver a su comida. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó David, pero Clara no respondió de inmediato. Terminó de masticar un trozo de pan. Cuando terminó de comer, Clara se limpió la boca con el dorso de la mano antes de hablar. «Demasiado tiempo», dijo. David miró a su alrededor, observando la indiferencia de los transeúntes que pasaban apresurados sin reparar en Clara, como si fuera parte del paisaje urbano. «No tienes a dónde ir», insistió. «No», respondió Clara con firmeza. No había más detalles que compartir. La conversación ya había ido demasiado lejos. David se dio cuenta de que no obtendría más respuestas esa noche. Se alisó el abrigo y dio un paso atrás. «Volveré mañana si necesitas algo más», dijo, mirándola directamente, pero Clara desvió la mirada, como si ya se hubiera desconectado de su breve intercambio. Mientras David se alejaba, sintió una punzada de incomodidad, como si estuviera dejando atrás algo importante. Incluso cuando regresó a la comodidad de su hogar, la imagen de Clara permaneció en su mente. Al día siguiente, David repasó su rutina.
reuniones con empresarios influyentes, discusiones sobre nuevas inversiones y cenas lujosas con personas que apenas conocía. Sin embargo, todo se sentía como un eco lejano, algo que hacía automáticamente sin compromiso emocional. En medio de todo esto, la imagen de Clara no lo abandonó nunca. Por más que se concentrara en el trabajo, había algo en ella que lo cautivaba. «Hoy estás más distraído que de costumbre», comentó su compañero Gustavo durante una cena de negocios. «Solo estaba pensando en algunas cosas», respondió David, sin querer continuar la conversación. «Es alguien, ¿no?», bromeó Gustavo riendo. «No me digas que alguien finalmente tocó el corazón de piedra de David Carballo». David simplemente sonrió levemente, tratando de terminar el tema, pero la verdad era que ni siquiera sabía exactamente qué sentía. Esa noche, David optó por regresar al lugar donde había encontrado a Clara. Sentía curiosidad, pero había algo más profundo que lo impulsaba. Al llegar, la vio nuevamente bajo el toldo, en el mismo lugar, con la misma expresión cansada. Esta vez, traía más que comida. Tenía ropa, mantas e incluso algo de dinero. Al acercarse, notó que Clara lo reconoció de inmediato, aunque su rostro no revelaba más que una leve sorpresa. «Aquí tienes ropa y mantas para ti», le dijo, esperando una reacción distinta a la de la noche anterior. Clara miró los objetos por un momento y, sin decir palabra, tomó lo que le ofrecía. No hubo gratitud, pero él no esperaba ninguna. Entendía que para alguien en su posición, la confianza era un bien escaso. «No deberías hacer esto», murmuró Clara, sin dejar de examinar la ropa que él acababa de entregarle. «¿Hacer qué?», preguntó David, desconcertado. «¿Crees que puedes cambiar la vida de alguien con un poco de caridad?», dijo Clara, mirándolo con una mezcla de enojo y tristeza. David no respondió de inmediato. Sabía que ella tenía razón, pero algo dentro de él le impedía darse por vencido. No estaba allí solo por altruismo. Había algo más que no podía identificar. En los días siguientes, David se encontró incapaz de resistirse a regresar a ese mismo lugar. David siguió buscando más información sobre Clara, quien seguía renuente a aceptar cualquier ayuda que él le ofreciera, aunque podía ver el agotamiento en sus ojos cada vez que se encontraban. Aún así, Clara era una mujer de pocas palabras, que siempre mantenía una barrera entre ella y David, como si se negara a dejarle entrar en cualquier parte de su historia. «¿Sigues viniendo?», comentó Clara una noche. Su tono mezclaba curiosidad e irritación. «Tal vez porque creo que mereces más que esto», respondió David, señalando las calles que los rodeaban. Ella soltó una risa seca y sin humor. «Todos creen que saben lo que es mejor para los demás. ¿Crees que tienes las respuestas a mi vida?». David la miró pensativamente. «No creo tener todas las respuestas, pero creo que puedo ayudar». Clara se dio la vuelta, jugueteando con su manta con desdén. «La gente como tú no entiende. Me ofreces algunas cosas y luego regresas a tu vida perfecta, mientras yo me quedo aquí, y nada cambia». Sus palabras golpearon fuerte a David. Sabía que había verdad en lo que ella decía, pero no se sintió disuadido. Había algo en ella que lo desafiaba a seguir volviendo. Quería hacer algo más que brindar ayuda temporal. Quería comprender a Clara, y ese pensamiento lo inquietaba. Una tarde nublada, mientras Clara observaba a los transeúntes, una mujer mayor pasó apresurada y la miró con desaprobación. «Esta gente de la calle no tiene vergüenza», murmuró la mujer, ajustándose el bolso de diseño, ajena a la presencia de David. Sintiendo una oleada de frustración, David se acercó a la mujer. «¿Qué dijiste?», la confrontó con firmeza. «No quise ofender», tartamudeó ella, retrocediendo. «Pero debes entender, esa gente vive de limosnas. ¿Quién puede respetar a alguien así?». Clara miró de reojo, visiblemente incómoda pero no sorprendida, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de comentarios. Sin embargo, David sintió que la ira le subía al pecho.
El respeto no es algo que se gana con la ropa o el estatus. Tal vez deberías pensar un poco más antes de hablar, dijo con frialdad, silenciando a la mujer. Ella lo miró en estado de shock y rápidamente se alejó, murmurando algo inaudible. Después de desaparecer entre la multitud, Clara se volvió hacia David. Sus ojos eran una mezcla de sorpresa y algo más profundo. «No tenías que hacer eso», dijo, rompiendo el silencio. «Lo sé», respondió David, sacudiendo la cabeza. «Pero quería hacerlo». Clara no dijo nada más, pero algo cambió en ese momento. La barrera que alguna vez se sintió impenetrable comenzó a disolverse lentamente. En los días siguientes, Clara permitió que David se sentara a su lado más a menudo, y comenzaron a hablar. Al principio sus conversaciones fueron superficiales, pero gradualmente se profundizaron. David descubrió que Clara era mucho más que una mujer sin hogar. Era alguien que había enfrentado dificultades inimaginables, pero de alguna manera logró mantenerse en pie, incluso si se sentía rota por dentro. «¿Cómo terminaste aquí?», Zrenia preguntó David una noche mientras miraba las luces centelleantes de la ciudad en la distancia. Clara vaciló, mirando el suelo sucio bajo sus pies. «Es una larga historia». «Tengo tiempo», insistió él, con voz suave pero llena de curiosidad. Ella dejó escapar un profundo suspiro, como si estuviera cansada de llevar la carga de su pasado. «Solía tener una vida normal, ¿sabes? La universidad, un futuro brillante, como todos dicen, pero una cosa llevó a la otra, y lo perdí todo». David la miró, queriendo saber más, pero sintiendo que Clara no estaba lista para abrirse por completo. «¿Crees que puedes reconstruir tu vida?», preguntó. Ella lo miró con una mirada vacía. «Creo que he pasado el punto de reconstruir algo». David no aceptaría esa respuesta. Para él, había algo más dentro de ella, una fuerza oculta que Clara no podía ver por sí misma. No sabía exactamente qué lo motivaba, pero estaba decidido a mostrarle que la vida todavía tenía algo que ofrecer. «¿Y si te equivocas?», dijo con una suave sonrisa. «¿Y si puedo ayudarte a demostrarlo?». Clara negó con la cabeza, riendo sin humor. «Tú y tus ideas de héroe. Las cosas no son tan simples». Sin embargo, aunque Clara no lo reconociera, la presencia constante de David comenzó a traer cambios sutiles a su vida. No era solo su comida o la ropa que le ofrecía. Era el hecho de que alguien regresaba día tras día, preocupándose genuinamente por ella, mientras el resto del mundo la ignoraba. David no sabía cómo, pero ese vínculo se estaba fortaleciendo. Nunca había conocido a nadie como Clara, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su propia vida cambiaba de maneras que no había anticipado. Miró a Clara, que ahora estaba distraída por las luces de la calle. «Todavía no has compartido toda tu historia conmigo», dijo, en voz baja, casi un susurro. Ella lo miró, sus ojos tristes, pero de alguna manera más brillantes que antes. «Tal vez algún día lo haga». Esa noche, a David le resultó difícil dormir. Su breve conversación con Clara hizo eco en su mente. Sintió que había más detrás de sus palabras, algo oscuro y pesado que le impedía seguir adelante. No importaba cuánto lo intentara, no podía imaginar qué podría haberla llevado a las calles. Su curiosidad crecía cada día, junto con su deseo de ayudar. Estaba convencido de que Clara merecía algo más que la vida que llevaba, y que él podía ser la clave de su transformación. La tarde siguiente, David tomó su ruta habitual, ansioso por verla. Pero cuando llegó al lugar donde Clara solía quedarse, algo no estaba bien. El lugar estaba vacío y su manta gastada no estaba a la vista. Clara había desaparecido. Escudriñó los alrededores en busca de alguna señal de ella, pero no encontró nada. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de él. «Disculpe», dijo David, deteniendo a un hombre que pasaba apresurado. «¿Ha visto a una mujer que solía quedarse aquí envuelta en una manta?». El hombre apenas lo miró y se quejó. «Todos los días aparece una nueva, no lo sé».
¿Y de quién estás hablando? David suspiró, sintiendo que la frustración crecía dentro de él. Pasó las siguientes horas vagando por la zona, preguntando a todo el que pudo si la recordaban, pero nadie parecía haber prestado suficiente atención a la invisibilidad de Clara en el mundo que la rodeaba. Era asfixiante. Ella simplemente podría desaparecer y nadie lo notaría. ¿La viste?, le preguntó a un vendedor ambulante que lo miró con curiosidad. No he visto a esa chica en unos días. Creo que desapareció, pero así es como pasa con la gente sin hogar, ¿verdad? Un día están aquí, al otro, no sé, respondió el vendedor mientras ordenaba su mercancía. David no dijo nada y siguió caminando, luchando contra la sensación de que estaba perdiendo a Clara para siempre. Necesitaba encontrarla, saber si estaba bien. Continuó paseando por las calles, deteniéndose en albergues y preguntando a los que vivían en las calles, pero nadie tenía información concreta. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, notó un grupo de personas reunidas alrededor de una plaza. Una ambulancia estaba estacionada cerca, y corrió hacia ella, temiendo lo peor. Al acercarse, su corazón se hundió al ver a Clara tendida en el suelo, pálida y temblando de fiebre. Estaba rodeada de paramédicos. Su apariencia era inquietantemente frágil. ¿Qué le pasó?, preguntó David sin aliento, dirigiéndose a los paramédicos. Deshidratación y probablemente alguna infección grave. Necesita atención médica urgente, respondió uno de los socorristas mientras subían a Clara a una camilla. Sin dudarlo, David sacó su teléfono y llamó al hospital más cercano, asegurándose de que Clara recibiera el mejor tratamiento posible. Los paramédicos lo miraron con cautela, acostumbrados a ver a gente como él hacerse a un lado y no hacer nada. Pero David no era una de esas personas. Dentro de la ambulancia, a su lado, David sostenía su mano fría. Incluso en su estado debilitado, Clara intentó hablar, con la voz débil y arrastrada. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Clara respirando con dificultad. Sabía exactamente cómo responder. Era su propia motivación. Tal vez era un sentido de justicia o culpa por llevar una vida tan privilegiada. Tal vez era algo más profundo, algo que aún no podía identificar. «Porque me importa», respondió sin dudar, dándose cuenta de que en ese momento, esas palabras eran más verdaderas de lo que jamás imaginó. Al llegar al hospital, Clara fue ingresada de inmediato. David se quedó a su lado, negándose a irse hasta saber que estaba estable. Los médicos le informaron que su estado era grave, pero que con el tratamiento adecuado tenía posibilidades de recuperarse. A la mañana siguiente, mientras David esperaba en la sala de espera, un médico se acercó a él. «Está fuera de peligro, pero necesitamos que permanezca en observación unos días», dijo el médico mientras revisaba el historial. David respiró aliviado. «Me quedaré aquí el tiempo que sea necesario», dijo con decisión. Cuando Clara despertó, todavía débil, vio a David a su lado. Parecía confusa y vulnerable, una expresión que él nunca había visto antes. Por un momento, no dijo nada. Simplemente lo observó como si tratara de comprender por qué estaba allí. Entonces algo cambió en su expresión. El muro de desconfianza que siempre había mantenido comenzó a desmoronarse. «Nunca te pedí ayuda», dijo Clara con la voz aún ronca pero más resuelta. «Lo sé», respondió él manteniendo la mirada fija en ella. «Pero eso no significa que no quisiera ayudarte». Clara miró hacia otro lado, incapaz de soportar su honestidad. En los días siguientes, David siguió visitándola en el hospital y, poco a poco, las defensas de Clara comenzaron a debilitarse. Todavía mantenía cierta distancia emocional, pero era evidente que se estaba produciendo una transformación. Una tarde, mientras él estaba sentado junto a su cama, Clara se volvió hacia él, con el rostro mezclado de miedo y alivio. «Hay algo que debes saber», empezó vacilando. «Estoy embarazada». Las palabras resonaron en la habitación como una bomba. David se quedó helado sin saber cómo responder.
¿Embarazada? ¿Cómo sucedió esto? Miró a Clara, que ahora evitaba su mirada, claramente avergonzada. ¿Sabías esto?, preguntó finalmente, encontrando su voz. Clara negó con la cabeza. Me enteré justo antes de enfermarme. No quería que lo supieras. No quería añadir más cargas a tu vida. David se inclinó más cerca, agarrando las manos de Clara con firmeza. No es una carga. Nunca lo fue. Esto cambia todo, pero no altera lo que siento por ti. Clara lo miró sorprendida, tal vez esperando una reacción diferente. Estaba acostumbrada al rechazo, acostumbrada a ver a la gente darle la espalda, pero David no era como los demás. Aún así, luchaba por entender por qué seguía volviendo. No lo entiendes, David. Mi vida es un caos, y este bebé... Su voz tembló como si el peso de la realidad fuera demasiado para soportar. David la interrumpió suavemente. Este bebé tendrá una oportunidad y tú también. Resolveremos esto juntos. Clara cerró los ojos. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Una parte de ella todavía se resistía a la idea de confiar plenamente en David, pero otra parte, quizá una más profunda, quería creer que realmente hablaba en serio. Mientras David permaneciera al lado de Clara, supo que estaba emprendiendo un camino irreversible. Nada volvería a ser lo mismo. Lo que había comenzado como un intento de ayudar a una desconocida, ahora estaba evolucionando hacia algo mucho más profundo e incontrolable. La noticia del embarazo de Clara llegó al círculo íntimo de David, convirtiéndose rápidamente en chismes dentro de los círculos sociales de élite, donde siempre había sido una presencia respetada y envidiada. La sorpresa pronto se transformó en risas y burlas. Después de todo, ¿cómo podía el implacable hombre de negocios David Carballo, acostumbrado a mezclarse con los más ricos y poderosos, haberse involucrado con una mujer sin hogar y ahora estar esperando un hijo con ella? Ese fin de semana, David fue invitado a una reunión. Antes de un evento empresarial crucial, del tipo que nunca rechazaría, la presencia de David se sintió notablemente diferente esta vez. Todas las miradas estaban puestas en él y los susurros eran inevitables entre las copas de vino y los platos suntuosos, mientras en cada mesa estallaban discusiones sobre su vida personal. Gustavo, su socio, aprovechó la oportunidad para burlarse. Entonces, David, he oído que has cambiado a las modelos y actrices por alguien, ¿cómo debería decirlo?, más poco convencional. La sonrisa pícara de Gustavo provocó risas contenidas de los otros empresarios que estaban cerca. David fijó su mirada en su amigo, con expresión poco divertida. Eso no es asunto tuyo, Gustavo, y te sugiero que te concentres en nuestro trabajo. Vamos, relájate. Solo tenemos curiosidad. Nadie esperaba esto de un hombre tan calculador como tú, replicó Gustavo, levantando su copa y saboreando un largo sorbo de vino. Sintiéndose cada vez más incómodo, David se distanció de la mesa. Había previsto esta reacción, pero no se había dado cuenta de lo inquietante que sería enfrentarse a las bromas de antiguos amigos. Salió discretamente del comedor y salió al balcón, donde el aire fresco de la noche se sentía menos sofocante que las miradas indiscretas. Apenas había procesado todo lo relacionado con Clara y el bebé, y ahora tenía que lidiar con los juicios de los demás. Mientras miraba las luces distantes de la ciudad, escuchó pasos detrás de él. Gustavo, que todavía lucía esa sonrisa burlona. «David, ¿hablas en serio? ¿Una mujer sin hogar?», Zrenia preguntó, deteniéndose a su lado. ¿Tienes idea de lo que esto le hace a tu reputación? Tu nombre aparece en todos los titulares y no es para nada bueno. David suspiró, manteniendo su atención en la ciudad de abajo. Esto no se trata de reputación, Gustavo. Hice lo que creí que era correcto. ¿Verdad? Estás poniendo en peligro años de trabajo. La gente no te verá de la misma manera. ¿Sabes lo que eso significa?, replicó Gustavo, visiblemente molesto. Incluso podría ser malo para los negocios.
¿Has pensado en eso? David lo miró a los ojos con una mirada resuelta y gélida. Si mi negocio depende de que yo sea un monstruo al que no le importa a nadie, entonces tal vez sea hora de reconsiderarlo todo. No lo entiendes, ¿verdad? Y no espero que lo hagas, se burló Gustavo. Claro, el caballero en su búsqueda de redención. Buena suerte con eso. Solo espero que tengas un plan para cuando todo se derrumbe. Sin inmutarse, David regresó al salón principal, donde más personas lo esperaban con la misma curiosidad maliciosa. No esperaba que lo comprendieran. Esta era una lucha que debía enfrentar solo. A pesar de saberlo, no podía sacudirse el peso del aislamiento. Alguna vez respetado y temido por sus compañeros, ahora se había convertido en el blanco de las bromas. A la mañana siguiente, los titulares estaban por todas partes. Fotos de David y Clara salpicaban los tabloides y los sitios de chismes, con títulos como «El millonario que perdió la cabeza». ¿Quién es la mujer que cambió la vida de David Carballo? Los comentarios crueles y las especulaciones sobre el embarazo inundaron las redes sociales, y algunos afirmaban que Clara solo estaba capitalizando la riqueza de David. Mientras que otros afirmaban que perdería todo en unos meses, David leyó algunos de estos artículos, pero se negó a dejar que lo molestaran. Su decisión estaba tomada. Durante una reunión importante más tarde esa semana, la situación llegó a un punto insoportable. La junta directiva de su empresa, compuesta por hombres y mujeres impecablemente vestidos sentados alrededor de una larga mesa de mármol, lo interrogó abiertamente. «Nos preocupan las noticias recientes sobre su vida personal», empezó a decir uno de los directores, mirándolo por encima de sus gafas. «Esto podría afectar a la imagen de la empresa. Nuestros inversores están cuestionando sus decisiones y necesitamos una postura clara». David se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «Mi vida personal no tiene nada que ver con el negocio. Lo que hago fuera de aquí no afecta a mis habilidades como empresario». Otro director intervino, intentando adoptar un tono más conciliador. «Lo entendemos, David, pero el público no separa a uno del otro. Te ven a ti y a la empresa como una sola entidad. Tenemos que asegurarnos de que no haya riesgos». David sacudió la cabeza con exasperación. «¿Entonces estás diciendo que mi vida personal es un problema para la empresa? ¿Desde cuándo ser humano es un riesgo?». El primer director respondió firme. «No se trata de ser humano, David. Se trata de control, y parece que lo estás perdiendo». David observó la mesa, observando los rostros serios de las personas que conocía desde hacía años, las que una vez lo habían admirado y seguido sin cuestionarlo. Ahora, lo veían como un riesgo, una amenaza para lo que habían construido. Levantándose con la autoridad que siempre lo acompañó, afirmó con firmeza: «Estoy haciendo lo que creo que es correcto. Si eso es un problema para la empresa, estoy preparado para afrontar las consecuencias. Pero les advierto a todos, mi vida personal no será dictada por asesores o inversores». Sin esperar una respuesta, David salió de la habitación. Sus pasos resonaron por los pasillos vacíos, pero su mente estaba lejos de allí. Sabía que esta era una batalla que acababa de comenzar y el costo de sus decisiones sería alto. Sin embargo, por Clara, y ahora por el bebé, estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Al llegar al hospital, donde Clara todavía se recuperaba, David entró en la habitación y la encontró sentada en la cama, mirando por la ventana. Se veía mejor físicamente, pero la carga emocional seguía siendo evidente en su rostro. «¿Cómo estás?», Zrenia preguntó acercándose a ella. Clara no se giró, su voz era débil. «Creo que estoy mejor, pero ¿cómo están las cosas afuera?». David suspiró y se sentó a su lado. No es fácil, pero sabía que no lo sería. Clara finalmente se volvió hacia él con tristeza en sus ojos. «Sé que están hablando de ti por mi culpa. Si quieres echarte atrás, lo entenderé». David le agarró la mano con firmeza. «Eso nunca sucederá. No importa lo que digan,
Estoy aquí y siempre lo estaré. Clara cerró los ojos por un momento, como si procesara el peso de sus palabras. No quería ser una carga, pero no podía quitarse el miedo de que tal vez lo fuera. En cualquier momento, David podría cansarse de soportar el peso de la situación, pero en ese instante, Clara sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en bromas, críticas y juicios, David y Clara estaban forjando algo mucho más fuerte, algo que, a pesar de todas las adversidades, se estaba volviendo cada vez más inquebrantable. Pasaron varios meses desde que David decidió enfrentarse al mundo por Clara. Con cada nuevo reto y cada nueva crítica, se sentía más convencido de que estaba en el camino correcto, pero la presión seguía siendo implacable. Su reputación, construida a lo largo de años de incesantes negocios, ahora estaba en juego. Sin embargo, nada lo hizo retroceder. Clara, que ahora vivía con él en su mansión lejos de miradas indiscretas, estaba tratando de adaptarse a una vida que nunca soñó que tendría. Sin embargo, su embarazo avanzó, trayendo complicaciones que los médicos monitorearon cuidadosamente. Ese día, Clara comenzó a experimentar fuertes contracciones antes de lo esperado. David, que estaba en su oficina atendiendo una tensa reunión virtual, recibió una llamada de una enfermera que le informaba que Clara había sido trasladada de urgencia al hospital. Inmediatamente dio por terminada la reunión, cogió las llaves de su coche y corrió al hospital. Al llegar, encontró a Clara en una sala de partos rodeada de enfermeras trabajando frenéticamente. El ambiente estaba cargado y podía ver la preocupación grabada en el rostro del médico jefe. «David», gritó Clara, con la voz temblorosa de dolor mientras se acercaba a él. Sin dudarlo, corrió a su lado y le sujetó la mano con fuerza. «Estoy aquí, estoy contigo», dijo, tratando de ocultar su propia ansiedad. Sus ojos escrutaron su rostro, tratando de captar la gravedad de la situación. El médico intervino, con un tono grave pero profesional. «El parto es más complicado de lo que esperábamos. Estamos haciendo todo lo posible, pero el bebé nace antes de tiempo y eso supone riesgos tanto para él como para Clara». David sintió que el mundo se congelaba por un momento. Miró a Clara, que luchaba por respirar durante las contracciones, y luego al médico. «Haz lo que sea necesario. Por favor, sálvalos a ambos». Las horas siguientes se prolongaron como una pesadilla interminable. David permaneció al lado de Clara, observándola luchar por su vida y la de su hijo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tensión, un débil grito resonó en la habitación. El bebé había nacido. Una oleada momentánea de alivio invadió a David, rápidamente reemplazada por preocupación cuando vio que Lucas, su hijo, era pequeño y frágil. «El bebé necesitará cuidados intensivos», dijo el médico mientras las enfermeras llevaban apresuradamente a Lucas a la UCI neonatal. David vio a Clara cerrar los ojos, agotada. Le apretó la mano con suavidad. «Estará bien, Clara. Nuestro hijo estará bien». Abrió los ojos con dificultad, una sonrisa cansada jugando en sus labios. «Quiero llamarlo Lucas». «Lucas», repitió David, sintiendo que el nombre encajaba perfectamente. Se inclinó y le besó la frente, agradecido por el momento. O ambos de estar vivos, pero la batalla apenas comenzaba. En los días siguientes, Lucas permaneció en la UCI, rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido y respiración. David visitaba al bebé a diario, dividiendo su tiempo entre Clara, que todavía se recuperaba en su habitación, y la frágil vida que luchaba por sobrevivir dentro de esa incubadora. Sin embargo, los titulares seguían siendo implacables. Cada movimiento de David y Clara era seguido de cerca por los medios de comunicación, ávidos de cualquier señal de fracaso. Comenzaron a circular chistes crueles sobre el bebé, despiadados y mordaces. El hijo del millonario con la mendiga era el tipo de titular que David veía en los periódicos y sitios de chismes. Una tarde,
Mientras David observaba a Lucas a través de la ventana de cristal de la UCI, Gustavo se presentó en el hospital. No parecía sorprendido por lo que vio, pero su presencia era más que una mera visita de cortesía. «Sabes que esto sigue sobre la mesa, ¿verdad?», dijo Gustavo, cruzándose de brazos mientras miraba al bebé. «¿Qué hay sobre la mesa?», preguntó David, sin apartar la vista de Lucas. «La gente espera que te rindas. Creen que esto es solo una fase, que despertarás y te darás cuenta de que estás arruinando tu propia vida», dijo Gustavo con la voz cargada de juicio. David respiró hondo, ya harto de las insinuaciones. «¿Y estás aquí para convencerme de que me rinda también?». Gustavo se encogió de hombros. «Estoy aquí porque somos amigos desde hace mucho tiempo, pero, sinceramente, no puedo entender qué te mantiene en esta situación». David finalmente se volvió hacia él, con los ojos serios y llenos de determinación. «¿Qué me mantiene aquí?». «Mi responsabilidad. Mi hijo. Si no puedes entender eso, entonces no hay nada más que discutir entre nosotros». Gustavo negó con la cabeza, una sonrisa cínica formándose en sus labios. «Espero que sepas lo que estás haciendo, David, porque honestamente, parece que estás nadando contra la corriente, y todos están listos para ver cómo se hunde el barco». David no respondió. Simplemente volvió a observar a Lucas, que respiraba con la ayuda de máquinas. La corriente estaba en su contra, pero rendirse nunca había sido una opción, no ahora, con tanto en juego. Pasaron las semanas y Clara finalmente fue dada de alta. Lucas, sin embargo, todavía necesitaba cuidados intensivos. David se llevó a Clara a casa, cuidándola con la misma atención que le dedicaba a su hijo. Estaban lejos de tener una vida perfecta, pero en ese momento eran una familia pequeña y frágil. Una noche, sentadas en la sala de estar, Clara miró a David con expresión seria. «¿Nunca te has arrepentido de nada de esto?». David la miró a los ojos, reflexionando sobre todo lo que había enfrentado hasta ese momento. «Nunca. Lo haría todo de nuevo por ti y Lucas». Clara miró hacia otro lado, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Nunca imaginé que alguien como tú se preocuparía por alguien como yo. No sé si puedo devolverte lo que has hecho por mí». David tomó su mano y la apretó con fuerza. «No se trata de devolver el favor. Estamos juntos en esto y juntos lo lograremos». En ese momento, algo cambió en Clara. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez el futuro que David imaginaba podría realmente materializarse. Aunque el mundo entero parecía estar en su contra, Clara sintió que con David a su lado, podrían enfrentar lo que se les presentara. Lucas, todavía pequeño y delicado, sería la razón por la que lucharían juntos. La vida que una vez le pareció a Clara una serie de tragedias ahora ofrecía un atisbo de esperanza. Sin embargo, mientras el mundo a su alrededor seguía dudando, David comprendió que la verdadera prueba estaba por llegar. El futuro era incierto, pero él estaba más que listo para enfrentarlo con Clara y Lucas a su lado. Pasaron años desde el nacimiento de Lucas, y las vidas de David y Clara encontraron gradualmente una forma de equilibrio. Ahora residían en una mansión lejos de los focos de atención de los medios y los chismes constantes. El mundo parecía haberse cansado de la historia del millonario y la mujer sin hogar, y con el tiempo, la gente comenzó a olvidar. Pero dentro de esas paredes, algo extraordinario se estaba desarrollando, y pocos podían anticipar el giro que les esperaba. Lucas, que había nacido frágil y prematuro, ahora era un niño vivaz, saludable y lleno de curiosidad. Mostró una inteligencia extraordinaria desde muy joven. Incluso antes de cumplir los 3 años, mostró una fascinación inusual por los números. El niño pasaba horas examinando bloques de construcción, ordenándolos en patrones que solo tenían sentido para él. David y Clara se dieron cuenta de esto, pero al principio no le dieron mucha importancia. Era natural que los padres encontraran a sus hijos excepcionales. Una noche, mientras Clara preparaba la cena en la cocina,
David se sentó en la sala de estar con Lucas. El niño estaba jugando en el suelo, rodeado de hojas de papel y crayones. David lo observó distraídamente cuando Lucas de repente se volvió hacia él y exclamó: «¡Papá, mira!». David se inclinó más cerca sonriendo, esperando ver otro dibujo infantil. En cambio, se sorprendió al encontrar una serie de números acompañados de sumas y multiplicaciones. «¿Dónde aprendiste eso?», Srenia preguntó David intrigado. «En mi cabeza. Me gusta jugar con números. Son divertidos», respondió el niño inocentemente. David frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Este no era un juego típico de niños. Comenzó a monitorear de cerca las actividades de Lucas, y cuanto más lo hacía, más impresionado estaba. El niño estaba resolviendo problemas matemáticos complejos sin ninguna educación formal. Al día siguiente, David habló con Clara. «¿Has notado lo único que es Lucas?». Clara, ocupada con algunas tareas, se rió entre dientes. «¿Único? Es un niño increíble, David, pero todas las madres piensan eso de sus hijos». David se acercó más con seriedad en sus ojos. «No, Clara, no es solo increíble. Lucas está resolviendo problemas de matemáticas que ni siquiera puedo comprender, y solo tiene 5 años». Clara hizo una pausa en lo que estaba haciendo, procesando sus palabras. «¿Pero cómo?». «No le han enseñado», asintió David. «En su cabeza, no sé cómo, pero tenemos que averiguar qué está pasando». En las semanas siguientes, David consultó a expertos, educadores e incluso psicólogos infantiles, todos los cuales confirmaron sus sospechas. Lucas era un prodigio con un coeficiente intelectual excepcionalmente alto. La noticia comenzó a circular primero entre los conocidos de David y luego en las redes sociales, y no pasó mucho tiempo antes de que los programas de televisión expresaran interés en entrevistarlo. Uno de los primeros en enterarse del talento de Lucas fue Gustavo, que no había visto a David en un tiempo. Durante una cena con otros empresarios, Gustavo sacó a relucir la noticia con su habitual sarcasmo. «Entonces parece que el hijo del millonario con la mujer sin hogar es un pequeño genio», dijo Gustavo riendo, y los demás en la mesa se sumaron a la conversación, aunque esta vez con risas más contenidas. «¿Quién iba a pensar que de esa historia podía salir algo así?», escuchó el comentario David, que había llegado tarde a la cena mientras se acercaba. «Sí, Lucas es un genio, y no podría estar más orgulloso». Se hizo el silencio por un momento. El tono de David era firme, dejando claro que no toleraría más bromas sobre su familia. Gustavo, percibiendo la tensión, cambió rápidamente de tema, pero la incomodidad en la sala era palpable. A medida que el talento de Lucas ganaba reconocimiento, escuelas prestigiosas comenzaron a enviarle ofertas para inscribirlo, y aparecieron invitaciones para que participara en concursos internacionales. Los especialistas en educación infantil insistían en que tenía el potencial para ser uno de los grandes genios de su generación. Para David, todo parecía surrealista, pero estaba decidido a garantizar que Lucas recibiera la mejor educación posible. Sin embargo, con el reconocimiento llegaron viejos críticos, personas que alguna vez se habían reído de la relación de David, y Clara ahora buscaban reconectarse. Un día, mientras David y Clara llevaban a Lucas a un evento para niños prodigio, se les acercó un grupo de antiguos conocidos de David. «David, qué sorpresa verte aquí», dijo un hombre que anteriormente se había burlado de su relación con Clara. «Y este debe ser el pequeño genio. Felicidades. Realmente tiene un futuro brillante por delante». David miró al hombre por un momento, percibiendo la falta de sinceridad en sus palabras. «Gracias», respondió secamente, «pero no necesitamos tu aprobación». Clara, de pie a su lado, permaneció en silencio, pero sintió que la tensión aumentaba. Aunque David estaba protegido por su riqueza e influencia, ella todavía tenía las cicatrices emocionales del escrutinio público al que se enfrentaban. Por mucho que el talento de Lucas cambiara la historia, Clara temía que en algún momento las viejas heridas se reabrieran,
Esa noche, después del evento, David se sentó en la sala de estar a ver a Lucas jugar con sus números y bloques mientras Clara preparaba la cena. Sintió una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que con el tiempo, la presión sobre Lucas se intensificaría y las expectativas en torno a su talento podrían volverse abrumadoras. Pero, sobre todo, reconoció que el pasado de Clara todavía era una carga para ella y le preocupaba que pudiera afectar el futuro de su hijo. Mientras Lucas jugaba en el suelo, murmurando suavemente números para sí mismo, Clara entró en la habitación y se sentó junto a David. ¿Crees que tomamos la decisión correcta?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. David la miró, sosteniendo su mano con firmeza. No tengo dudas. Lucas está destinado a algo extraordinario, Clara, y lo apoyaremos para que lo logre. Clara sonrió, aunque la preocupación todavía persistía en sus ojos. El mundo que los rodeaba parecía estar cambiando por fin, pero ella sabía que en algún lugar entre las sombras, viejos críticos esperaban su oportunidad para atacar de nuevo. El brillante ascenso de Lucas significaba que necesitaban estar unidos más que nunca. Su reconocimiento como prodigio internacional trajo una avalancha de atención no deseada a la familia. Cámaras, entrevistas y titulares que alababan el talento del chico al mismo tiempo que mencionaban sus orígenes, lo que hacía que la atmósfera fuera cada vez más sofocante para ella. Incluso con David siempre a su lado, Clara luchaba con la carga que llevaba. La exmujer sin hogar que vivía en una mansión al lado de uno de los hombres más ricos del país, todavía se sentía expuesta y fuera de lugar. Cada mención del rápido ascenso de Lucas solo alimentaba más curiosidad sobre su pasado. Periodistas entusiastas buscaban desenterrar información sobre Clara, buscando un escándalo que explotar. El temor de que todo lo que habían construido pudiera derrumbarse si su pasado era tergiversado la consumía. Se acercaba un evento especial. Lucas sería homenajeado en un espectáculo internacional para jóvenes prodigios. Los preparativos para la aparición en vivo trajeron una mezcla de ansiedad y emoción a la familia. Lucas, despreocupado como cualquier niño, estaba ansioso por mostrar su talento mientras David y Clara se preocupaban por ser el centro de atención. Sin embargo, era Clara la que se sentía más ansiosa por ser nuevamente escrutada por un público que ya la había juzgado con dureza. En el estudio antes de que comenzara el programa, Clara apenas podía respirar por los nervios. Sus ojos escrutaron la sala, captando a los periodistas, los flashes de las cámaras y los susurros en la distancia. Sabía lo que pensaban, lo que siempre implicaban los titulares de los chismes, y eso la carcomía por dentro. David, siempre observador, percibió la incomodidad de su esposa y le sujetó la mano con fuerza. Estamos juntos en esto, Clara. No importa lo que digan o lo que pase, no entienden lo que hemos soportado, dijo, con la mirada fija en la de ella, tratando de impartirle la fuerza que necesitaba. Clara asintió levemente, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder la mantenía inquieta. Los recuerdos de los días que pasó en las calles y cómo la trataba la sociedad seguían vívidos, una cicatriz sin cicatrizar que nunca se desvanecería. Mientras Lucas estaba en el centro del escenario, el presentador comenzó a presentar al niño como el prodigio que estaba conquistando al mundo. Las preguntas iniciales fueron dirigidas a Lucas, quien respondió con su habitual inteligencia y encantadora inocencia. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que el presentador sutilmente desvió su atención hacia Clara. Clara, muchos están familiarizados con la notable trayectoria de Lucas, pero creo que al público le encantaría saber más sobre ti. ¿Siempre supiste que sería un genio? Clara se quedó paralizada por un momento. La pregunta parecía inocente, pero reconoció que era una trampa. Sintió el peso de las cámaras, las miradas curiosas del público y el juicio subyacente que siempre se cernía sobre ella. Lucas siempre ha sido especial, comenzó, tratando de mantener la compostura. Pero nunca imaginamos que poseería tanto talento. Nos sorprende todos los días.
El presentador sonrió, pero pareció insatisfecho con su respuesta. ¿Y qué hay de ti, Clara? Tu historia es igualmente intrigante. Sé que no tuviste una vida fácil antes de conocer a David. ¿Podrías contarnos un poco más sobre tu camino hasta este punto? David, sentado a su lado, le apretó la mano con más fuerza, sabiendo lo mucho que esa pregunta la dolía. Miró brevemente al anfitrión, dándose cuenta de que estaba tratando de provocar una reacción. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Siempre había sabido que este momento llegaría, pero no estaba preparada. ¿Cómo podría explicar su pasado sin que la vieran nuevamente como una mujer que vino de la nada? El miedo al ridículo, a que la gente pudiera ver su historia simplemente como una vergüenza para explotar, la hizo temblar. Miró a Lucas, que estaba jugando con bloques en el escenario, y supo que ahora más que nunca tenía que enfrentar este momento. «Es verdad», dijo Clara, con la voz vacilante al principio. «Antes de conocer a David, mi vida era increíblemente dura. Enfrenté situaciones que muchas personas ni siquiera pueden imaginar. Perdí a mi familia, a mis amigos y terminé en la calle. Fueron años muy difíciles». El estudio quedó en silencio y todas las miradas estaban puestas en ella. Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza que siempre la había acompañado. Sin embargo, decidió continuar. «Solía pensar que no había salida, que mi vida siempre sería la misma. No veía futuro, ninguna esperanza. La gente me miraba como si fuera invisible, como si no valiera nada», dijo Clara, su voz comenzando a hacerse más fuerte. «Pero un día, David llegó a mi vida y me vio de una manera que nadie más me había visto». Miró a David con los ojos llenos de gratitud. Él no me vio como una mujer sin hogar, me vio como una persona, y eso lo cambió todo. La presentadora, percibiendo la emoción en el aire, trató de aligerar el tono. «Clara, tu historia es realmente inspiradora. Te levantaste de una situación tan difícil para criar a un niño brillante. Eso es algo que todos deberíamos admirar». Clara asintió, pero en su interior sabía que había más que decir. No quería que su historia fuera vista simplemente como un relato de triunfo, porque entendía que la realidad era que era una época más compleja, pero en ese momento también sintió que finalmente se estaba deshaciendo de un peso que había cargado por demasiado tiempo. La vergüenza que la había perseguido durante años desde sus días en las calles, ahora estaba al descubierto ante el mundo, y aunque todavía temía que la juzgaran, algo dentro de ella cambió. El programa continuó con preguntas sobre Lucas y su mente brillante, pero Clara estaba perdida en sus pensamientos. Cuando todo concluyó y las cámaras se apagaron, sintió una profunda sensación de alivio. David se acercó a ella y la envolvió en un abrazo. «Estuviste increíble», dijo con orgullo. «No hay nada más que ocultar. Estamos juntos en esto». Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. «Gracias por nunca rendirte conmigo». «Nunca me rendiré», respondió David, besándola en la frente. «Ni contigo ni con Lucas». Al salir del estudio, Lucas corrió hacia adelante, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Por primera vez, Clara sintió que podía empezar a vivir de verdad sin las sombras de su pasado que la perseguían. Ya no era la mujer a la que la gente ignoraba en las calles. Ahora era la madre de un genio y la esposa de un hombre que la amaba incondicionalmente, independientemente de su historia. Por encima de todo, Clara era alguien que, tras años de sufrimiento y lucha, había encontrado finalmente la paz interior. Su revelación en el programa desató una ola de reacciones que no había previsto. La prensa, que antes la había visto como un misterio por desentrañar, ahora la miraba con una perspectiva nueva. Algunos medios intentaron presentar su historia como un relato inspirador de resiliencia, mientras que otros siguieron haciendo hincapié en su pasado para mantener vivo el escándalo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Clara fue el apoyo que recibió de la gente corriente,
muchos de los cuales se identificaron con su recorrido de lucha y supervivencia. David, como siempre, estuvo a su lado, protegido por su característica compostura ante las críticas. Pero ahora, en lugar de defenderse, sentía que el peso finalmente se estaba nivelando. Clara, su esposa, ya no era la mujer invisible de la que el mundo se burlaba. Era alguien que había enfrentado más adversidades de las que la mayoría podía soportar. Junto a Lucas, formaron una familia que no necesitaba la validación de nadie. Aún así, el pasado que Clara había desvelado trajo nuevas complicaciones. A medida que pasaban los días después del programa, el comportamiento de quienes rodeaban a David comenzó a cambiar. Antes, se habían reído de él y de sus decisiones, pero ahora lo miraban con respeto, como alguien que tomó una decisión que pocos tendrían el coraje de tomar. Sin embargo, no era la aceptación pública lo que preocupaba a Clara. Lo que pesaba mucho sobre ella era la presión que esto ahora ejercía sobre Lucas. Todavía era un niño, convirtiéndose en el centro de atención no solo por su talento, sino también por lo que representaba. El hijo de una mujer que había venido de la calle. Las expectativas puestas en él eran inmensas. En una mañana tranquila, Clara estaba sentada en el jardín de su casa, mirando a Lucas jugar con sus bloques. David se acercó, se sentó a su lado, sintiendo la tensión en el aire. ¿Está bien?, preguntó David, con la mirada fija en su hijo. Clara asintió, aunque la preocupación se reflejaba en sus rasgos. Parece estar bien, pero no lo sé. Es solo un niño. Todo este peso, todo lo que sucede a su alrededor, temo que pueda notarlo tarde o temprano. David observó a Lucas, que parecía ajeno a su entorno, completamente absorto en su juego imaginativo. Es más fuerte de lo que crees, y estamos aquí para protegerlo, aseguró David, agarrando la mano de Clara. No permitiremos que nada de esto le haga daño. Sin embargo, Clara sabía que las circunstancias estaban fuera de su control. Lucas ya no era simplemente el hijo de David. Lo veían como un prodigio, un genio portador de las esperanzas de muchos, y eso la asustaba. Temía que el mundo, en su afán por la novedad, lo consumiera. Unas semanas después, los invitaron a una gran ceremonia en la que Lucas iba a recibir un premio internacional para jóvenes talentos. Clara se sentía ansiosa. Eventos como estos le recordaban lo fuera de lugar que a menudo se sentía. Pero Lucas, con su inocencia e intelecto, parecía emocionado ante la idea de subir al escenario. La noche del evento, David se puso su mejor traje, mientras que Clara, vestida con sencillez, trató de sentirse a gusto entre la multitud de élite. Cuando se anunció el nombre de Lucas, toda la sala estalló en aplausos. Caminó con confianza hacia el escenario, con una tímida sonrisa en su rostro, y al recibir el trofeo, miró a la audiencia, la anticipación palpable. Todos esperaban un discurso brillante que estuviera a la altura de su genio. Sin embargo, cuando agarró el micrófono, Lucas hizo algo inesperado. En lugar de hablar de su talento o del premio, se volvió hacia Clara y David, y afirmó con voz clara y firme: «Soy quien soy gracias a mi mamá y mi papá. No solo soy un genio, soy un genio. Soy un niño como cualquier otro y me aman, no por lo que hago, sino por lo que soy». El público se quedó en silencio por un momento, absorbiendo el peso de sus palabras. David y Clara intercambiaron miradas emocionadas. Lucas continuó: «Todo lo que he logrado hasta ahora se debe a su apoyo, y eso es lo que más me importa». La multitud, anteriormente encantada por el talento de Lucas, ahora lo reconoció como un niño que, a pesar de su brillantez, todavía necesitaba una familia que lo guiara. El aplauso fue largo y sentido, pero Clara apenas lo escuchó. Su corazón rebosaba de orgullo y alivio. Lucas había expresado lo que ella temía que nunca tuviera la oportunidad de decir, que por encima de todo, él era simplemente un niño y no un trofeo para exhibir al mundo. Después de la ceremonia, cuando las luces se atenuaron y la gente comenzó a irse, Clara, David y Lucas salieron por la parte trasera del teatro, lejos de los flashes de las cámaras.
Estaban exhaustos pero aliviados. Cuando llegaron al coche, Lucas, ya medio dormido, se acurrucó en el regazo de Clara. Ella le acarició suavemente el pelo, sintiendo que la tranquilidad finalmente se instalaba en su alma mientras David regresaba. Mientras David conducía a casa, miró por el espejo retrovisor a los dos y no pudo evitar sonreír. Comprendió que su viaje aún estaría plagado de desafíos, pero por primera vez, sintió que habían superado una tormenta y habían salido fortalecidos del otro lado. Mientras el coche avanzaba por la carretera desierta, Clara miró al horizonte, sintiendo que a pesar de todo habían descubierto algo invaluable. El precio del amor verdadero nunca era fácil, ni lo sería nunca, pero al final era el único precio que valía la pena pagar. David tomó su mano una vez más, y en ese momento, todo se sintió sereno. Ya no había más secretos, ni más miedos, solo el amor que los unía, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor.